La creación original y la materialización de todas las cosas. La palabra nos habla en Apocalipsis, hablando de Jesús, y dice en el verso 16: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y sigue diciendo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús se representa aquí como la estrella que resplandece, y no solamente una estrella que resplandece, sino que es una estrella de la mañana, una estrella del alba, una estrella que se presenta cuando se inicia el amanecer. ¿Sí? Bueno, también en el Apocalipsis, hablando sobre Luzbel, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Otras versiones dicen estrella, hijo de la mañana. O sea, esta es una estrella también que en la mañana resplandece. Y entonces aquí comenzamos nosotros a mirar varias comparaciones que son bastante interesantes. Por ejemplo, la palabra nos habla de una serpiente, ¿sí? El apóstol Pablo nos habla de la serpiente que engañó a Eva, y luego Jesús dice que el Hijo del Hombre tendría que ser levantado como la serpiente en el desierto. Entonces podemos aquí mirar a una estrella de la mañana, a un lucero hijo de la mañana, podemos mirar a una serpiente que engañó, y podemos mirar a una serpiente que es necesario que esa serpiente sea levantada, porque es la serpiente que trae sanidad. De hecho, uno de los videos que yo tengo en YouTube se llama Jesús, la serpiente que da vida, porque claro, así como la serpiente fue levantada, es necesario, dijo el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bendito sea el Rey para siempre. Hablamos un poquitito sobre Isaías y qué fue lo que pasó en el cielo, en la eternidad. Bueno, había algo interesante en esta creación divina. El Señor comienza a hablar de Tiro, del rey de Tiro, pero de un pronto a otro el profeta se eleva en una profecía, en una visión, en una gloria, y comienza a hablar de algo que trascendía y que iba más allá de un rey. Comenzó a hablar de lo que sucedió en la eternidad. Son cosas que han sucedido a través de la historia. Miramos como, por ejemplo, el Señor reveló cosas a Pablo que al principio él no comprendía, y poco a poco las fue asimilando. Recordamos que Jesús resucitado se le apareció, le impactó, le dejó ciego por 3 días, y luego le habló y le dijo que él le revelaría cosas de su boca, se las dejaría conocer. Bueno, y el apóstol Pablo comenzó a conocer y entró en ese proceso maravilloso, así como todos nosotros hemos entrado a ese proceso glorioso donde vamos aprendiendo, porque yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, aquí con el profeta se da que cuando él comienza a hablar de esto, hay una verdad muy interesante, y es que este ser creado por Dios decía: tú que decías en tu corazón, Isaías 14:13, seré semejante al Altísimo. El primer ser en querer ser igual a Dios. Y siempre hablamos de ello, ¿verdad? Dicen: no, es que es malo querer ser igual a Dios, que es pecado, porque la serpiente también le dijo a Eva: y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva también quería ser como Dios, quería conocer el bien y el mal. Entonces, ¿era malo o era bueno? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Es que es importante comprender todo esto. Para comenzar, entonces, decimos que en Ezequiel 28 el Señor llamó a este ser sello de la perfección. Y dijimos que no solamente él dijo que era la perfección en sí misma, la perfección divina, sino que era una perfección sellada. Como las cartas antiguas, ¿recuerdan? Este correo, cuando usted ve ahí en las películas esta de la televisión antigua, ve que tenían un sellito rojo, tenía un sello para que no fuera abierto. Bueno, aquí el Señor crea un ser y lo hizo perfecto, pero no solo lo hizo perfecto, sino que lo selló. Por aquello las dudas voy a ponerle la firma y lo voy a sellar. Entonces,
Este ser perfecto, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, tuvo una razón por la cual fue creado. Y no solamente fue creado perfecto, sino que se le llenó de sabiduría y se le acabó en hermosura. Había un motivo por el cual el Señor lo hizo tan hermoso, porque dice que lo vistió de todo tipo de perlas y todo esto para que llamara la atención y para que trajera la atención de las cortes celestiales, porque ese era el propósito por el cual había sido creado, que atrajera la atención y que con su hermosura también las cortes celestiales le llegaran a admirar y a compararle de algún modo con el Altísimo, con el Eterno, con el Todopoderoso. Entonces, en Ezequiel se dice que este ser se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Quién lo llenó de hermosura? El Señor. ¿Quién lo llenó de sabiduría? El Señor. ¿Quién le dio esplendor? El Señor. ¿Y para qué lo hizo así? Bueno, con un propósito. Pero en este propósito entonces dice que este ser, al sentirse hermoso, sabio, perfecto y sellado, pues en algún momento se enalteció. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Bueno, aquí vienen varias cosas que comienzan a darse en este momento, ¿verdad? Porque el árbol de la vida, o más bien el árbol de la ciencia del bien y del mal, viene a ser conocido en el cielo antes que en la tierra. Y este es el tema que hoy precisamente quiero tratar, cómo las cosas sucedieron en la eternidad y se reflejan o se materializan acá en la tierra. Porque hay que comenzar comprendiendo lo que es la eternidad primero para luego poder conocer esta dimensión y este espacio de tiempo donde nosotros vivimos. Entonces este ser se enaltece a causa de la hermosura y su sabiduría comenzó a cambiar. O sea, ya no era una sabiduría toda luz, sino que era una sabiduría que comenzó a tener dos tonos. Pero esto fue parte de un propósito eterno. ¿Por qué? Porque este ser, cuando fue creado, dice que fue creado perfecto en todos los caminos, hasta que se encontró en el cielo, se encontró maldad. No había maldad, no había pecado, no había desobediencia. Sí, ayer dijimos que todos los seres en el cielo, todos el Señor les decía algo y ellos decían amén, como una computadora. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, como el Apocalipsis. Y los ancianos tiraban las coronas de día y de noche y decían santo, 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 de día y de noche, santo, 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 santo. Entonces, allá en el cielo era una sincronía perfecta, todo era obediencia. Y el problema que había con esto es que en esta obediencia nadie sabía lo que era la gratitud, nadie sabía lo que era el perdón, nadie sabía lo que era agradecer. ¿Por qué? Porque todos los seres fueron creados en perfección. Entonces nadie podía decir, Señor, gracias porque tú me has dado eternidad, porque tú me has dado vida eterna. Señor, qué bella es tu gloria y el cielo. ¿Cómo poder decir eso cuando no sabían lo que era feo o lo que era desagradable? No tenían conocimiento, no discernían entre lo bueno y lo malo, no conocían la oscuridad, entonces tampoco sabían lo que era la luz. Aquí es donde comienza a darse toda esta situación, en que Dios hizo una creación perfecta, pero aunque era perfecta, el Señor planeó hacerla todavía mejor. Y para que fuera mejor, esa creación tenía que ser semejante al Altísimo. ¿Y cómo es el Altísimo? El Altísimo siempre ha sabido lo que es bueno y lo que es malo, pero toda su creación no conocía eso. La creación solamente sabía obedecer. ¿Era eso bueno? Claro que era excelente, era muy bueno, ¿verdad? Pero ellos no podían, no tenían gratitud, no, ¿verdad? Entonces el Señor se gozaba con su creación. Y él decía, ¿cuántos hijos tengo? Qué hermoso, toda esta gloria, todos estos hijos que yo tengo. Pero los hijos no podían decir lo mismo porque los hijos no sabían lo que era, lo que es nacer, lo que es morir, lo que es tener un padre, lo que es ser un hijo. Ellos eran inocentes en todo.
Y el Señor disfrutaba de ellos, claro, pero ellos no podían disfrutar de la gloria porque no sabían lo que era, ¿verdad? Ellos no habían participado como para decir, qué lindo es esto, Señor, porque no tenían manera de comparar. Ellos nunca conocieron ninguna otra cosa que no fuera la luz y la gloria de Dios. Ahora, en esta perfección, en este proceso de perfección, había un paso que iba a ser muy doloroso, claro. ¿Cuál era el paso? Bueno, que ellos llegaran a ser semejantes a Dios, o sea, en un estado de conciencia de todas las cosas que le rodeaban, con una mente propia o con una mente igual a la mente divina, entendiendo su alrededor. Así es entonces como el Señor viene y crea un ser y lo llama el sello de la perfección, y a este ser lo hace muy sabio y a este ser le da mucha hermosura, y con todo esto el Señor viene y lo crea con un propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Entonces dice que este ser hizo muchas contrataciones. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Por qué pecó? Porque participó del bien y del mal. ¿Y cómo participó del bien y del mal? Porque comenzó a anhelar algo que no había sido posible hasta entonces. Él comenzó a decir, yo quiero ser semejante al Altísimo, yo quiero parecerme, yo quiero ser igual a Dios, yo quiero ser igual al Padre. Y ningún ángel, ni ningún ser, ni ninguna criatura había dicho, yo quiero, porque ninguno quería. Ellos solamente obedecían. Hasta ese momento nadie había querido nada, pero hubo alguien que comenzó a querer, comenzó a anhelar y a desear algo que hasta el momento había sido imposible, porque ninguno de los ángeles o seres creados tenían la capacidad de decisión y decir, yo quiero esto, o esto es lo que soy, pero quiero ser así. Este fue el primer ser que tuvo una sabiduría tal como para decir, yo quiero ser igual a Dios. Claro, y en ese anhelo fue el primero en que dice la palabra que esa sabiduría llegó a corromperse. Recuerde que ya que estamos hablando de propósitos, y en esa corrompición entonces hubo mal, y el mal que hubo fue que este ser creado comenzó a convencer a todas las cortes celestiales, y dice el Apocalipsis que arrastró a la tercera parte de las estrellas. Entonces hizo un movimiento, hizo una gran campaña. Se le salió a Dios de control esto. No, todo tenía un propósito. Pero en toda esta campaña que hizo en el cielo, donde arrastró la tercera parte de las estrellas, según el Apocalipsis, hizo contrataciones. Contrataciones fue que él convenció, que él alineó, que él unió a su mismo deseo. ¿Cuál deseo? Quiero ser igual a Dios, quiero tener un trono, quiero tener esta gloria, porque él admiraba y él comenzó a querer. Y entonces los seres celestiales también comenzaron a querer y comenzaron a participar de un deseo un poco más allá de lo que ellos podían controlar. Así es como el cielo comienza a temblar y comienza lo que nosotros hoy conocemos como el bien y el mal. Así sucede esto en el cielo. Hay una batalla de seres, de hijos de Dios, y la familia del cielo se separa, se divide. Y nosotros, que nuestro espíritu viene de Dios, participamos de esto, aunque usted no lo crea. Ahí estuvimos usted y yo. Ahora, ¿es bíblico? Sí, claro. En la palabra dice, cuando Dios habla con Job, le dice, dime dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos de la tierra. Dímelo si tienes sabiduría, dímelo, porque para entonces tú ya existías, porque es grande el número de tus días. Entonces, sí, ahí estabas tú, ahí estaba yo. Por eso Jesús dice, ninguno viene al Padre, sino solo aquel que escuchó al Padre y aprendió de él viene a mí. Bueno, aquí ya estamos hablando un poquitito más de lo que es eternidad, pero vamos a ver cómo sigo ahí avanzando con esto de la creación original y el principio de todas
las cosas. Algo que yo quisiera que usted note también es que dice, por lo que yo te eché, ahí en al final del verso dice, por lo que yo te eché del monte de Dios, oh querubín protector. Bueno, con esto las contrataciones, dice Colosenses, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un acta, había una contratación, y aquí ya no estamos hablando de la ley, estamos yéndonos más hacia atrás. Y esa contratación, ese contrato que nosotros adquirimos, ese contrato con el mal que se dio precisamente cuando hubo esa separación, esa división, esa batalla, donde los cielos, las vestiduras blancas celestiales llegaron a mancharse con un poco más allá de algunas cosas, como diríamos que por primera vez los seres celestiales experimentaron lo que era el amor y el odio. Conocían la paz, pero no conocían la guerra. Conocían la vida, pero no conocían la muerte. Conocían la unidad, pero no conocían la separación. Y todo esto viene a suceder, dije antes, por un propósito eterno y un propósito divino, donde el ser humano o las cortes celestiales habrían de adquirir un conocimiento, un entendimiento, donde podrían comparar el bien con el mal, la luz con la oscuridad. Ese entendimiento antes no lo teníamos porque ignorábamos, éramos inocentes, no habíamos participado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso nos hacía sencillamente justos, perfectos, inocentes, pero no había gratitud, no había muchas cosas que hoy usted y yo ya tenemos. Muchísimas cosas que hoy hemos adquirido mediante este proceso. ¿Dolió? ¿Fue angustiante? Sí. ¿Fue una decisión difícil? Claro que sí. Fue tan difícil que el Padre mismo dijo, yo voy a hacer esto, pero yo lo voy a sellar, o yo voy a hacer esto, pero yo mismo voy a ir a dar mi vida. Yo voy a hacer esto, pero desde antes de que esto ocurra, voy a preparar un cordero. Entonces, había un plan eterno. Lo primero que nosotros debemos de hacer es ubicarnos en el plan eterno. Cuando nosotros comprendemos el plan eterno y el propósito de todas las cosas, entonces las cosas vienen a adquirir sentido. Bendito sea el Rey para siempre. La creación original y la materialización de todas las cosas. Dijimos 2 serpientes, 2 estrellas, un propósito. Hubieron contrataciones y hubieron actas que fueron quitadas y clavadas en la cruz. Y también hay un poquitito más de esto, que hoy no voy a entrar a detalle. Pero si usted lee sobre libros de teología, usted se va a dar cuenta que sacerdocio celestial, este querubín que fue creado, al cual se le llama sello de perfección, y se le llama tu querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Para los teólogos, Luzbel fue sacerdote, era el que cuidaba el santuario de Dios. O sea, por eso dice ahí, yo te puse en el santo monte de Dios. Es interesante porque aquí comenzamos a analizar y a pensar en toda esta narrativa, en todo esto que yo le traigo a usted en este día, en todas estas comparaciones de la serpiente que engañó, de la serpiente que es levantada en alto para vida, de la estrella hija de la mañana y de la estrella de la mañana, y todo esto que sucede en este lenguaje para que nosotros entendamos una cosa. Lo importante aquí es entender propósitos. En ese propósito yo debo de ubicarme en la eternidad y saber de dónde vengo y por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro. Y entonces cuando ya entendemos decimos, ahora sí entiendo, ya sé de dónde vengo, ya sé a dónde pertenezco, ya sé para dónde voy, ya sé que posiblemente yo fui un ángel, un querubín, un serafín, un arcángel, un trono, un dominio, una potestad, una estrella. Bueno,
Aquí ya nos salimos a un lenguaje más avanzado. Porque todos nosotros tenemos una gracia y tenemos una autoridad que viene desde el día que nacimos. Dios determinó muchas cosas en nuestra vida. Él determinó nuestros padres, Él determinó el país que naceríamos, Él determinó fechas, Él determinó muchas cosas con propósitos. No somos casualidad, todo lo que somos, Él lo hizo con un propósito. Y la gracia y la autoridad y la sabiduría y la inteligencia y el discernimiento que usted tiene viene desde antes. Hoy usted lo recibe, pero esto viene desde muy atrás. Lo importante entonces es poder comprender estas cosas. Bueno, voy a ver si avanzo porque este tema a mí en lo personal me encanta, claro. No sé si seré bueno para explicarlo, pero de que es hermoso lo es. A mí me encanta. Ezequiel capítulo 28, verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ya que estamos en la parte de la creación original y la materialización de todas las cosas. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa, ¿recuerda que Dios le dio hermosura? De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas, hubo fiesta. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, cuando el Señor creó al sello de la perfección, hubo fiesta porque había un propósito, había un plan. Entonces, dice acá que en el huerto de Dios estuviste. ¿Dónde? En Edén. Ah, pero entonces, ¿cómo es esto? Edén no comenzó con Adán y Eva. No. Edén comenzó mucho antes, muchísimo antes. Edén comenzó en el cielo. Y si es así, ponga atención a este verso. Cuando dice Génesis capítulo 2, verso 8, y Jehová Dios plantó. ¿Qué plantó? Y Jehová Dios plantó un huerto. ¿Sí? Como cuando usted tiene una matita, una planta y usted la mete ahí en la tierra, la planta. El Señor vino y trajo el huerto del Edén y lo plantó. Él materializó al huerto del Edén. Ahí en el Edén él había creado a un ser y le había dado una hermosura, etcétera, etcétera. Pero acá en el Génesis miramos cómo Jehová Dios planta un huerto al oriente y puso allí al hombre que había, tiempo pasado, al hombre que había formado. Entonces, aquí estamos hablando sobre cómo Dios, aquello que había formado, viene y lo planta, lo materializa. Bendito sea el Rey. Por eso en Hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y esto vamos a mirarlo más adelante, él también participó de lo mismo. O sea, en el espíritu Dios nos hace participar de este cuerpo, nos materializa y nos hace ser manifestados en esta dimensión con un propósito. Algunos vienen por unos días, otros por unos segundos, otros por muchos años, pero todos venimos con un propósito para adquirir una gloria, para ser partícipes de una redención. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra se separaron, pero en Cristo dice que los cielos y la tierra fueron reconciliados, fueron reunidos. Ese es el misterio del cual habla Pablo, de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el misterio que muchos hoy todavía no han entendido. Reunir es cuando algo estaba unido, se separa y se reúne. Reconciliar es cuando algo estaba unido, se separan y se reconcilian nuevamente en uno solo, como dice la palabra. Entonces sí, el Señor plantó un huerto y puso al hombre que ya había formado. Aquí estamos hablando del hombre espiritual. Cuando hablamos sobre esto de la materialización, por ejemplo, en Gálatas dice, porque Agar en el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Aquí la palabra habla de una Jerusalén actual, terrenal, temporal, material, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Está hablando de cómo hay una Jerusalén actual, esclava,
Y sigue diciendo, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces hay una Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén celestial. Hay un hombre natural, carnal, y hay un hombre espiritual creado según la imagen del Señor. Lo que quiero decir es que sí, el Señor materializó, plantó un huerto y al hombre, y ahí nosotros comenzamos a vivir una experiencia humana, donde somos un reflejo de una gloria mayor que solamente podemos mirar por la fe. Cuando nosotros comenzamos a mirar por la fe quiénes nosotros somos y el propósito de Dios, entonces nos miramos como la Jerusalén de arriba. Entonces nos miramos como lo que realmente somos y ya no nos vemos como la Jerusalén de abajo esclava. Ya no somos esclavos, ahora somos libres porque comenzamos a entender el propósito del Dios eterno en todas las cosas y el porqué de nuestra creación y nuestra manifestación en este mundo. Bendito sea el Rey. Bueno, amados, déjenme ver. Vamos a dejarlos aquí. Hay muchas cosas que necesitamos hablar, pero vamos a... En Primera de Pedro dice, por ejemplo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que el Señor hiciera el mundo, ya había un cordero. Ahora, usted puede mirar y decir, algunos dicen por ahí, es que yo no entiendo por qué un sacrificio sangriento, por qué Dios pidió un sacrificio así sangriento y todo esto. Amados, cuando nosotros nos salimos de este espacio de tiempo, lo que vemos es un pacto eterno que Dios selló y manifestó de una forma en que nosotros la entendemos así. Pero en realidad la palabra dice que ese sacrificio se inmoló, se hizo desde la fundación del mundo y fue manifestado en la consumación. Entonces hemos hablado de un sacrificio que sucedió antes de los tiempos, en los tiempos, a través de los tiempos y desde la eternidad. Lo importante aquí es que usted comprenda, cuando usted viene a participar de la carne y sangre, cuando usted viene a participar de Cristo, cuando usted viene a participar de la eternidad, es cuando nosotros venimos a ser uno con Dios. ¿Por qué? Porque ya no estamos renegando, porque ya no estamos en contra, porque ahora conocemos la verdad, porque fueron alumbrados nuestros ojos y entonces en ese alumbramiento despertamos y nos damos cuenta que ahora el sueño nuestro, ahora el sueño, el anhelo de no ser un robot, sino que de ser uno con el Padre, se llegó a cumplir a través de Cristo en su palabra. ¿Sí? Ahora, cuando Adán y Eva pecan, cuando participan en esta tierra del árbol de la ciencia del bien y del mal que dijo el Señor, ahora el hombre es como uno, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre ya entendía y podía diferenciar lo bueno de lo malo, lo negro de lo blanco, la oscuridad, la noche del día. El hombre, su creación, podía al fin diferenciar y aunque dolía, el Señor dice, ahora ya el hombre entiende, no es un robot, no es una computadora, no es un celular, no, ahora el hombre entiende, es como uno de nosotros. Ahora sabemos lo que es amor, conocimos el odio, sí, pero ahora sabemos lo que es amor. Antes no sabíamos eso. Antes no lo sabíamos, antes no teníamos esa capacidad, hoy la tenemos. Y esto es lo importante, porque entonces cuando tenemos esa capacidad de discernimiento, cuando tenemos esa capacidad y nos damos cuenta que hemos sido partícipes de una gloria maravillosa, entonces podemos decir, ahora sí, ahora estoy abrazado al árbol de la vida que se llama Cristo. Participé, entendí, conocí, vine a esta experiencia terrenal, pero me doy cuenta que Dios es un Dios de propósitos, es un Dios eterno donde no hay casualidades. Y ahora no me la paso peleando con el diablo y pensando, ¿será que el diablo le va ganando a Dios? ¿Sí? Porque los satanistas dicen que el diablo al final le gana a Dios y entonces el reino de la oscuridad, ¿verdad? Claro, los satanistas tienen muchas cosas que decir porque dicen, mire cómo está el mundo, ¿quién va ganando? Nada más ve al mundo y me dice quién va ganando. Claro,
Pero ya ahora nosotros nos damos cuenta que esto no es un asunto, no, Dios no tiene nadie que lo detenga, Él es un Dios de propósitos, Él es un Dios eterno, nunca se le salieron las cosas de su control, Él todo lo ha planificado y lo ha planificado por amor a nosotros, así como lo escucha desde antes de la fundación del mundo. Él nos dio su gracia, nos dio su amor, nos dio su bondad, nos dio su perfección, tantas cosas, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Qué gozo, amados, gracias por estar ahí. Deje sus preguntas, deje sus comentarios. Por supuesto que ese es un tema muy importante, es un tema quizá para hablarlo en días, en semanas o en meses, pero estoy seguro que aquellos que han sido destinados para esta gloria van a comprender, ¿sí? Porque los entendidos brillarán y alumbrarán como las estrellas del cielo, claro, y más, brillarán como el sol de justicia, brillarán como el Dios eterno, porque somos parte de ese Dios maravilloso. Y ahora no solamente somos parte como una creación, sino que somos parte porque se nos ha sido dada su sabiduría, su amor, su gracia, su fe, sus atributos, su entendimiento, su conocimiento. Ahora estamos y existimos y habitamos en Él. Somos uno. Eso dice la palabra. Esa es nuestra gloria. Hemos sido unificados con el Padre. Muchos por ahí no han sido unificados y andan confundidos y andan peleándose con el diablo, con los demonios, con los vecinos, con las religiones, con las iglesias, con las doctrinas de hombres, con mandamientos. Pero nosotros hoy no peleamos con nadie. Solamente tenemos gratitud porque nos damos cuenta que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual ya fuimos aceptos en el amado. Estamos en el amado. Estamos en Cristo, nuestra vida está escondida en Cristo, tenemos su vida, tenemos su sabiduría, tenemos su gracia, tenemos su poder, tenemos su amor.